Amigos de Coyunturas, bienvenidos a un episodio más. En esta ocasión conversaremos con el padre Alejandro Solalinde. Padre, muchas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, digo muchas gracias a ti y qué bueno que tengo la oportunidad de llegar a muchas personas, hombres y mujeres, y poder tocar un poquito sus vidas. Padre y queridos amigos, Coyunturas es un esfuerzo por conversar con más profundidad de los temas que nos interesan en el plano social, que quizá las campañas por su naturaleza no pueden abordar, son muy estrechas. Y entonces la intención es conversar, ¿no? A veces nos preguntan por qué no polemizamos, porque nos interesa algo que se ha perdido quizá con la voracidad de las redes sociales, que es escuchar. Queremos escuchar, queremos reflexionar con nuestros invitados y es un gusto y un honor estar esta tarde con usted. Gracias, Diego. Pensando que estos han sido años muy oscuros, donde han sucedido episodios que no tienen palabras para ser descritos, cualquier cantidad de situaciones tristes para nuestro pueblo. Padre, yo quisiera comenzar agradeciendo su trabajo valiente y preguntándole cuál ha sido el camino en su historia personal para llegar a esta participación abierta desde una actividad espiritual, desde la fe católica. Bueno, mira, yo creo que el principal interés que yo he tenido en mi vida, partiendo de mi amistad, mi relación con ese joven maravilloso de Nazaret, ha sido el ser humano. Es una fascinación el que ha ejercido en mi vida el ser humano. Ha sido así tan grande este anhelo de conocerlo, que bueno, lo estudié desde la filosofía, lo estudié desde la teología, lo estudié desde la historia, lo estudié desde la psicología, en su entorno familiar, social, pero también lo he tratado de presenciar en la intimidad, en el confesionario, y también observándolo en la calle. Me parece que eso ha sido para mí lo más importante. Creo para mi vida que no hay nada más importante que el ser humano. Por eso es que he ido tras de él y toda mi vida ha sido en torno a ese ser humano, para entenderlo, tratar de comprenderlo, pero siempre servirlo. Y yo comprendo el ser humano, no en su momento coyuntural, aunque este programa se llame Coyunturas, sino enmarcado en ese caminar, ese horizonte histórico, ¿verdad? Donde nosotras y nosotros debemos ubicarnos existencialmente para entender el momento, digamos la coyuntura, del proceso de maduración de historia que llevamos como humanidad. Y en ese sentido yo quisiera traer a la memoria a otras personas. Estoy pensando en el Tatic Samuel Ruiz, estoy pensando en Monseñor Romero, estoy pensando en Lucho Espinal en Bolivia, que han tomado este camino de la comprensión del humano, pero también la participación en el mejoramiento de sus condiciones, de acuerdo al tiempo que les tocó vivir. Y en este caso a usted le toca estar en el Istmo de Tehuantepec, en el trabajo día a día con los migrantes principalmente centroamericanos. Pero este tema no lo vemos cotidianamente en los medios de comunicación, no ocupa un interés importante en la población mexicana, aunque es un dolor silencioso que tenemos desde hace ya décadas. ¿Cuál es la dimensión de la problemática de los migrantes, padre? Mira, yo puedo platicarles de esa dimensión y de hecho no hay manera de cómo cuantificar el daño tan enorme, los daños de pérdidas humanas, de daño psicosocial que se hizo a este sector y que se sigue haciendo. Son enormes los daños. Yo he comparado estas pérdidas durante todos estos años en los migrantes como un gran holocausto. ¿Por qué holocausto? Porque han sido vidas humanas, muchísimas vidas humanas sacrificadas en aras de un sistema que los ha provocado, el sistema neoliberal capitalista. Él ha provocado la emigración forzada, también es el autor, ¿verdad?, del maltrato en el tránsito, y también, por supuesto, es el autor en el no reconocimiento de los migrantes al no recibirlos en el sur, en el norte. Entonces, para mí, esta es una tragedia humanitaria
en donde se ve muy clara la acción de Estados Unidos, pero también hay que decirlo de Europa, en el sur, en África, como en América, destruyendo, provocando violencia, empobrecimiento y provocando la migración forzada. Pero de parte del norte geopolítico no hay un reconocimiento a ver la inmigración forzada como causa de su mala acción. No hay un reconocimiento. Más aún, se ve los migrantes como si fueran algo surgido por generación espontánea. Sí, sí, sí. Entonces, por un lado veo yo esta magnitud del daño que se ha hecho, tanto en África como en América. Pero además de decirte la magnitud del daño que se ha ocasionado, también quiero hablar del significado de la migración. La gente se ha quedado fija en los daños, en el paso de los migrantes, que si sufren, si no sufren, que cuántos son, que si vienen niños acompañados o adolescentes o no. Se quedan en la fenomenología, pero no se ponen a pensar en el significado de la migración. Una vez que se ha detonado la inmigración forzada, hay que decirlo, la inmigración ya cobra un sentido diferente, porque es un movimiento ya, un movimiento autónomo, independiente, imparable, que no lo puede detener ni Donald Trump con sus muros, o los muros que también ha puesto Europa, porque en Europa también se están levantando muros de todo tipo, tangibles, intangibles. Entonces la inmigración tiene un sentido y es como la marcha de la humanidad. En los migrantes, en las migrantes, vamos nosotros, somos parte de esa familia humana y el futuro es migrante, el futuro de Europa es migrante, el futuro del pasado de Estados Unidos, el presente y el futuro también es migrante. Pienso en primer lugar que por estos días escuchamos mucho hablar de los aranceles, de las mercancías, de las implicaciones, y es completamente desproporcionado que en estos acuerdos internacionales no se hable del movimiento de personas a través de los países. El interés capitalista por encima de toda sensibilidad humana, cuando efectivamente yo coincido con usted, quizá en años posteriores se revise la historia y se vea que este es un holocausto de la magnitud de otros que han tenido la humanidad. Sí. Y estamos ante un problema de ese tamaño y estamos hablando de mercancías permanentemente. Claro que sí, pero muy en futuro, Diego, muy en futuro, porque tal parece que la mentalidad capitalista está imperando y nos parece muy normal muchas cosas que no deben ser. Por ejemplo, en este momento hay varios magnates mexicanos que están impugnando la votación para AMLO. Están diciendo que voten en contra del cambio. Y entre ellos Germán Larrea, que es riquísimo. Entonces, fíjate, Germán Larrea está en contra de este cambio. Y están amenazando con sacar, si es que esto sigue, lo van a arriesgar su capital. Entonces van a sacar capital del país para salvar su capital. Y yo digo, ¿y el pueblo de México? ¿Por qué no se ponen a pensar en salvarlo a él? ¿Por qué salvan el dinero y la gente no les importa nada? Eso por ejemplo, te dice qué tan infectados están, qué tan mal están estos magnates, que son los más golpeados, los más afectados por el capitalismo. Y estamos tan mal que les llaman exitosos, que les llaman triunfadores, cuando que en realidad son personas ciegas, completamente distorsionadas en su visión y en su corazón, que ya no sienten al ser humano, ya no les importa como la ría contamina ríos, como el río Sonora, tener en esas condiciones a las personas que trabajan en las minas, dejarnos la tierra botada, los mantos freáticos por la tecnología que usan ahora, ¿verdad? Para sacar los metales, no importa que te contaminen lo que sea. Comunidades divididas, confrontadas. Esa es la visión que se tiene. Por eso yo pienso que cuando evolucionemos un poquito más, como tú dices, vamos a tener una visión menos distorsionada, más proporcional, donde le vamos a dar al lugar, las cosas su lugar, a Dios su lugar, a la gente también sobre todo, y reconocer que las cosas son medios para la realización humana, personal, familiar, colectiva y también como una familia humana.
Padre, estamos a pocas semanas de una elección que parece más bien una oportunidad del pueblo de México de darle otro rumbo a nuestro país. Y esto por un lado nos da grandes esperanzas, pero también cuando pensamos a profundidad, lo primero que pensamos es por dónde podríamos caminar. Y hay muchos temas que tendríamos que abordar, pero me parece que el tema de los valores, el pensar este momento también como una prueba espiritual para quienes hoy habitamos la ciudad, Claro. el país, también tendría que tener un lugar. ¿Cuáles serían las claves, digamos, en este nuevo panorama que esperemos se abra? La verdad es que lo esperamos, más allá de todo, el país merece un camino distinto. ¿Usted qué ha pensado en cuanto a esta nueva posición, digamos, espiritual que tendríamos que tomar y que va más allá de los gobernantes? Sí, por supuesto. Claro. Nos incluye a todos. Sí, sí, sí. Es buena tu intuición. Eres joven. Mira, yo creo que ahorita estamos muy confundidos porque hemos llevado ya varios sexenios con malos gobernantes, que además nos han gobernado un grupillo nos ha gobernado y no nos habíamos dado cuenta de amigochos de ellos y han gobernado para ellos mismos, para los grandes capitales especulativos no productivos. Pero además han estado trabajando arduamente por vender a México. Y México ya estaba amarrado con Estados Unidos. Tenemos la gran ventaja de que Estados Unidos nos vomitó. No nos quiso. Ya estábamos con envoltura para regalo, con el moñito y todo, listos para entregarnos con agua y con todo. Gracias a San Trump, ¿verdad? Nos dio la patada, al mal gobierno que tenemos y nos dio la oportunidad, Diego, de ser libres. Nos soltó, ¿te imaginas esto? Estados Unidos nos soltó, se va a arrepentir 20 veces, como también se arrepintió de no haber confirmado en su Congreso, ¿verdad?, el Tratado Magle Ocampo, la oportunidad de su vida. Lo rechazó por razones que ya vemos, después dijo que sí, pero México dijo que ya no. Ahora estamos en esa perspectiva, que por un lado tenemos la gran ventaja de que Donald Trump no nos quiere, ha soltado a México. Tenemos la oportunidad de librarnos de un mal gobierno, de una serie de malos gobiernos, para empezar una esperanza. No con Andrés Manuel, porque Andrés Manuel solamente es un medio, y tampoco Morena. Morena va a quedar diluido completamente ante lo que ya está pasando, la asunción del pueblo mexicano. Yo sí creo que este 2 de julio vamos a ver la oportunidad del comienzo de un nuevo México, a partir de abajo, con responsabilidad, nada de populismo, no es cierto, con responsabilidad. Pero además yo me imagino un comenzar distinto. Cuando veamos que no hay presiones, que no hay motivos de violencia, nos vamos a empezar a hermanar. Y esto no es romántico, no. Vamos a empezar a platicar, a perdonarnos, a luchar por un proyecto común, con una alta espiritualidad, más allá de las religiones oficiales. Y yo digo, México, el pueblo de México, los que vivimos aquí, hombres y mujeres, tenemos todo para ser un gran país. Hemos demostrado que somos capaces de ser solidarios, de ser generosos. Contamos con nuestros recursos de los pueblos originarios, de todos esos migrantes mexicanos y mexicanas que han corrido, que han deportado de Estados Unidos y que traen el dolor, pero también traen la esperanza de una vida nueva. Hay que tomar experiencia. Sudáfrica sería un infierno al día de hoy si no hubiera sido porque Mandela buscó, a partir de una reconciliación, de un perdón, de una reconciliación, llamar a todas y todos de los colores que fueran para construir un Sudáfrica de hoy. Entonces México tiene que ser igual. Yo sueño con que ese 2 de julio ya no habrá vencedores, no habrá derrotados, sino solamente mexicanos y mexicanas que tenemos hambre de construir juntos un país mejor. Y esto, insisto, no es romántico, es posible, es posible. Yo quisiera y sueño con estar viendo a los priistas, a los panistas,
a lo de todos los sabores y colores, olvidándose de sus historias y de sus partidos, para ponerse solamente la etiqueta de mexicanos y mexicanas que quieren construir una nueva nación. Y allí vamos a ir todos, Diego. Es algo muy importante que nunca hemos visto. Jamás hemos conocido en la historia de México una estructura donde un buen gobierno informe la verdad a su pueblo. Y jamás hemos visto estructuras de participación ciudadana donde todas y todos, absolutamente todos, podamos dar nuestra voz y tomar nuestras decisiones. Padre, esta cuestión de hacer un frente amplio, Morena, ese fue su propósito y lo ha llevado adelante, ha sido uno de los aspectos que más se le ha criticado por una parte identificada con la izquierda, pero que me parece que no han entendido la dimensión del desastre nacional frente al que estamos. Es decir, claro, frente a este desastre, frente a la cantidad de desaparecidos, de muertos, ¿podemos mantener nuestras trincheras ideológicas intactas? Yo creo que no, pero ha habido, y en eso yo creo que coinciden los neoliberales radicales con esta izquierda que dice, no entiende por qué se estén dando alianzas que antes no se hubieran dado. En el ámbito de la política cuesta trabajo hablar de perdón, cuesta trabajo hablar de reconciliación. Por eso yo ponía sobre la mesa el trabajo espiritual que tendría que venir sobre la mesa, ¿no? Mira, tenemos que ver las cosas de otra manera. Quitarnos los lentecitos convencionales para ver las cosas como son. Por ejemplo, nosotros tenemos un sustrato cultural juzgón. Juzgamos a las personas, nos juzgamos unos a otros, nos ponemos una etiqueta, nos clasificamos y nos aceptamos o nos excluimos. Por eso es ese prurito de indignación, porque los buenos están revueltos con los malos. ¿Cómo es posible que Morena, que es la promesa, la esperanza de México, reciba a personas recicladas de otros partidos que son algunos de ellos cuestionados, otros fabricados esos cuestionamientos por el poder político, pero finalmente estamos viendo todo así como muy revuelto? Yo quiero decirte una cosa, mira, no hay personas puras e impuras, no hay buenos y malos, no es cierto. Todos somos de la misma condición humana, tenemos aciertos, tenemos errores y tenemos finalmente también muchas cosas. Imagínate, todas las personas que han participado en la política sí tienen cola que les pisen, una cola chiquita, una cola grande como un dinosaurio, pero tenemos cola. Entonces creo que debemos aceptarnos como somos, no para estarnos juzgando. Es un hecho que cada ser humano tiene su propio valor y tiene su propia riqueza. ¿Qué tal si en lugar de descartarlo, vamos sumándonos para constituir una riqueza? Tú, Diego, tienes una riqueza que los demás no tienen. Otras personas tienen una riqueza que tú no tienes. Pero si nos juntamos, vamos a poner lo mejor de nosotros mismos, sin competencias, solamente buscando el bien común. Yo creo que si pensamos en México no como un partido, ¿verdad?, vamos a poder hacerlo. Morena no puede ya pensar como partido porque será gobierno. Y como gobierno se debe a todos los mexicanos, a todas las mexicanas, a todos los sectores. Se debe a eso. Y tendrá que sumar los esfuerzos de todas y de todos. Es una fiesta de la inclusión, no del vencimiento y del festejo de unos cuantos, porque se repite la misma historia. No queremos eso. No queremos una Morena ganadora. No queremos un Andrés Manuel, como no lo va a hacer él, Él es muy abierto y muy misericordioso, no va a actuar para Morena, él no lo va a hacer. Él ama a México y va a ser para todos los mexicanos y todas las mexicanas. Es muy, muy interesante y entusiasma pensar un 2 de julio que sea una fiesta de la inclusión. Sí. Padre, y a propósito de inclusión, usted ha sido nombrado como necesariamente como un referente en una política de derechos humanos del próximo gobierno. Me parece muy interesante su visión, más allá del fenómeno, de sus características, pensarlo como este ciclo completo en el que todos estamos. La marcha de la humanidad es la marcha de los migrantes, por ponerlo en algunas palabras. Sí, sí. ¿Cuáles son las claves para una nueva política de derechos humanos, de migración y de derechos humanos en general, padre? Mira, desde luego tenemos que partir
de la valoración del ser humano. Pero esto suena como muy teórico, suena como muy abstracto. No, tenemos que empezar por valorarme a mí mismo, valorarte a ti, valorar a los que están conmigo, reconocerlos como personas, dejar de juzgarlos, dejar de medirlos, dejar de compararlos y dejar de excluirlos, para saber que cuento con esa persona. A lo mejor yo tengo una visión muy negativa de las personas y a lo mejor solamente tengo ojos para ver lo malo, pero en esa persona hay algo bueno que nadie más tiene. Nos necesitamos juntar. Por eso yo digo, es indispensable primero partir de la valoración del ser humano, valorarlo, creer en él, creer en nosotros mismos, creer en el pueblo de México, creer en que todas y todos somos una riqueza, la principal riqueza del país, ni el petróleo, ni los minerales, no, la gente, todo, y hacer como un recuento, como un inventario, es la palabra, ¿sí? Un inventario de lo que tenemos, porque el México que va a heredar Andrés Manuel es un México desastroso, está en ruinas, tendrá que hacerse un diagnóstico de este México enfermo, herido gravemente, pero el aspecto positivo va a ser hacer un inventario de toda la riqueza que tenemos como pueblo de México. Entonces, valorando al ser humano, lo primero, reconociendo los derechos que todas las personas tenemos. Esos derechos no están condicionados a nada, son inalienables. Independientemente de cualquier condición del ser humano, la persona siempre debe ser sujeto de derechos humanos. Entonces, la perspectiva que viene de derechos humanos es muy interesante. México es de los países que tiene una teoría jurídica mejor lograda, pero la práctica pésima. Si tú te fijas, todos los organismos internacionales, ahí tenemos nada más ni nada menos que la evaluación que le hacen a México con motivo del tercer informe periódico universal en Ginebra, Suiza, el 13 de septiembre del año pasado. Le hacen una evaluación de cómo ha tratado a los trabajadores internacionales, entiéndase, migrantes. Y ahí le dicen lo que siempre le han dicho: felicidades por sus leyes, esos esfuerzos enormes que ha hecho por tener buenas leyes. Lástima que tenga unos desafíos que no los cumple. Esa es la cuestión. Entonces México tendrá que entrar en una cultura desde la primaria, secundaria, en todos los niveles de reeducación de los derechos humanos, teórica, pero también práctica. Tendrá que verse nuestro amor al ser humano, nuestro respeto en todo lo que hagamos. Ese va a ser el número uno de la vida nacional. Lo demás estaremos de acuerdo. A mí me han invitado para que sea el ombudsperson de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto no está reñido porque yo no sería parte del gobierno. Nunca voy a aceptar ser parte del gobierno. El Estado en sí se compone también de la ciudadanía. Parte de la ciudadanía sí, pero un órgano autónomo que haga un verdadero contrapeso, no que sea comparsa y que le haga el juego a ningún gobierno. Así fuera Andrés Manuel López Obrador, no puede ser. Sería muy interesante, y esto es algo que ya se está comentando sobre si es posible que usted ocupe ese lugar. Y bueno, uno de los temas ahí es la representación que tienen los hermanos migrantes en el país. Ellos aportan recursos económicos casi tantos como el petróleo y no tienen una representación política clara. Sería una de las tareas en una eventual comisión darle esa representación más allá de los intereses de un eventual gobierno, ¿no? Sí la tienen, Diego, sí la tienen. Digamos, de representación moral, la tenemos más de 500 personas en la República Mexicana. Sí. Pero representación legal, política, la debería de tener el quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No lo hace porque no quiere, porque han tomado cargos solamente como una función, como funcionarios, sí, pero sí, no como una misión. Yo digo, yo te voy a decir algo: si yo llegara a ser el ombudspersona, claro, siguiendo todos los procedimientos de elección, competencia, aprobación o desaprobación, como cualquier otro, yo no sería una persona
sentada en una oficina. Yo sería un ombudsman, un ombudspersona itinerante. Yo iría con las víctimas, prácticamente me la viviría con las víctimas, porque son ellos los que son realmente los testigos, los expertos en cada tema de violencia. Entonces yo sí iría itinerante por todos lados y haría que la gente trabajara. Y yo ni me doblaría, ni me rendiría, y por supuesto no me vendería. Padre, comenzaba yo diciéndole que le agradecemos su valor porque las circunstancias en el país muchas veces son difíciles para levantar la voz, para llevar adelante acciones. Y estamos ante un momento en el que nos va a hacer falta mucho valor para afrontar los cambios, para cambiar nuestros marcos de referencia, para ver a quien no hemos visto, para aceptar a quien no hemos aceptado, si de verdad queremos cambiar el país, porque si seguimos en nuestras trincheras ideológicas, si no nos movemos con nuestros egoísmos, pues difícilmente cualquier gobierno. ¿Cuáles serían, ahora que lo escucho, algunas pistas para echar a andar ese camino, salir de la oficina, salir del marco que a veces nos hace tener los mismos puntos de vista repetidamente? Yo tengo claro, mira, es superar el miedo, pero también el amor. Hay que decirlo, el amor no es un concepto religioso, el amor es la base de toda espiritualidad humana, el amor. Si tenemos amor, es posible que logremos todo, ¿sí? Yo he aprendido de las mujeres, sobre todo de las mamás, el valor. El Evangelio dice, y también el Nuevo Testamento, en el texto de San Juan dice, en el amor no hay temor. Una mamá no se pone a calcular el riesgo que tiene por salvar un hijo. Simplemente le lleva a arriesgarse el amor a su hijo y logra casi siempre salvarlo. Yo pienso que en todo esto tiene que estar el amor. El riesgo pasa a segundo término. Siempre va a haber un riesgo. Como toda persona que ama y que lucha por otro, va a haber un riesgo. Pero el riesgo es justificado y vale la pena, aún, fíjate, dar la propia vida por alguien que tú consideras muy valioso. Y la gente, el ser humano, lo vale. Cuando comentaba que me iba a entrevistar con usted, padre, me hicieron una pregunta que al principio la consideré poco importante, pero después caí en cuenta que era necesario hablar al respecto. ¿Por qué es tan importante preocuparnos por hermanos de otra nacionalidad, a veces incluso más que por los propios mexicanos? Y yo reflexioné que esto era importante porque a veces a los mexicanos nos cuesta trabajo entender por qué son tan importantes los migrantes centroamericanos. ¿Cuál sería la respuesta que usted daría a esto? Porque no son extranjeros, porque son nuestra familia, no hay extraños. Para mí mis hermanos son los de África, los de Asia, de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, de Sudamérica, Centroamérica. Somos una sola familia. ¿Por qué no podemos entender esto? No somos distintos en la piel, distintos en muchas cosas, de la diversidad rica que somos la humanidad, pero somos una familia y creo que Bolivia nos ha dado un gran ejemplo. El año pasado me invitó Evo Morales, una persona que yo admiro mucho, me invitó a Bolivia a la cuarta conferencia de pueblos en búsqueda de la nacionalidad universal, de la ciudadanía universal. Y me llevé una sorpresa enorme al ver el alto concepto que tienen de las personas migrantes. Es un país muy avanzado, hizo un decálogo, hicimos más bien porque estuvimos ahí, de 4.000 personas de 45 países, Diego. Y fue hermoso ver cómo platicábamos, cómo eran mesas de 200 personas cada mesa. Entonces nos juntábamos y platicábamos y dijimos y quedó plasmado. Tú puedes ver la declaración de esa cuarta conferencia en Bolivia, hablando de los pueblos hacia una ciudadanía universal. Entonces yo creo que se puede pensar en eso. Para mí como sacerdote, Jesús me lo ha enseñado, este joven maravilloso de Nazaret, me ha enseñado que no hay personas extrañas, que todos somos hermanos, hermanas, y que de verdad vale la pena ayudarnos. Es más, yo voy a ir muy lejos. Si yo le ayudo a una persona, cualquiera que sea, le estoy ayudando a Jesús mismo, porque Él se identificó con todo ser humano. Con todas las personas. Padre, pues vamos cerrando esta conversación. Me quedo claro con que hay que cambiar esta perspectiva nacionalista cerrada
Y esto irá, mezquina. Irá también a contrapelo de lo que está haciendo Trump en el norte, afirmando esas fronteras. Nosotros tenemos que abrir nuestro corazón a todos los hermanos del mundo. Perdón, qué bueno que mencionas a Donald Trump. Mira, yo quiero que veamos a Donald Trump de otra manera. Lo están viendo como el villano, como la persona más deleznable del mundo. Bueno, pues no vamos a justificar todo lo que está haciendo. ¿Cómo vamos a justificar una persona que odia a todo el mundo? Pero quiero que lo veamos como la principal víctima del sistema capitalista que lo tiene él ahí. Él sí es un perpetrador, un violento, pero es víctima del sistema capitalista que lo tiene ahí en Estados Unidos. Al pobre de Donald Trump se lo agarró a boca de jarro, ¿sí? Y lo hizo un magnate, o sea, una persona adicta al dinero. No es libre él, no es libre, no es lúcido para ver que todo lo que ha acumulado no se lo va a llevar, que lo va a dejar, y que será el último instante de su vida comprender que ha sido una tontera luchar por lo material, cuando que tuvo la única oportunidad de su vida para vivirla de una manera equilibrada, compartirla con los más pobres, no como limosna, sino como oportunidades, y también ayudar al mundo. Es la persona más poderosa de la tierra. Y se perdió eso. Entonces, para mí, y ese 1% más rico del mundo, aquí tenemos a algunos de ellos, los magnates que están protestando, que están rebelando contra el Nobel, pues son parte de esas personas que fueron atacadas, fueron afectadas por el sistema capitalista. Y no los podemos llamar exitosos, son las personas mayormente víctimas de ese sistema que la gente admira y que debemos compadecer. Y es una reflexión pertinente también para pensar hasta qué punto cada uno de nosotros es instrumento de qué. Exacto. Y para qué está usando los recursos pocos, muchos que tiene para fomentar qué, ¿no? Mirarnos en el espejo de Donald Trump, quizá... Si tenemos recursos para hacer o somos para tener. ¿En qué momento uno es libre de usar los recursos y en qué momento ya no es libre uno y está viviendo para ellos, ya se volvió adicto? Ya es solamente un instrumento, a veces hasta el capital en mayor o menor escala, ¿no? Padre, ante un eventual... bueno, lo primero es que hay todavía hay algunos sectores que tienen reticencia a participar por la vía del voto, por pues, las experiencias que hemos tenido tremendas. Se comprende, se entiende. ¿Cuál sería el llamado para estas personas? Y pensar además que sería el inicio de algo esta elección. ¿Cuáles serían las expectativas y los dilemas que se enfrentaría un nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel? Lo digo porque a veces olvidamos que todo comienza con la llegada de un nuevo gobierno. Vamos a tener que tocar temas que habíamos dejado bajo el ropero, ¿no? Pues temas como la discriminación, la desigualdad, no se han hablado y sería importante hablarlo, pero va a haber quien se oponga a eso. ¿Cuáles son para usted los dilemas y las expectativas que podríamos tener en este nuevo escenario? Bueno, primero yo simplificaría toda esta complejidad preelectoral por una sola situación. Hay personas que por intereses o también por miedo se aferran a lo establecido, y si por ellas fueran, seguiría otro sexenio más de lo mismo. Hay personas, en cambio, que es la mayoría, que es la mayor parte del pueblo mexicano, que exige un cambio. Entonces, digamos, quitémosle la especificidad a Andrés Manuel y a Morena, y pongamos solamente al pueblo de México que busca un cambio. Y cuando yo digo pueblo de México, no me refiero solamente a los estratos tradicionales relegados, empobrecidos, como hermanos indígenas, de los pueblos originarios, campesinos, obreros, trabajadores. Me estoy refiriendo también a personas de clase media alta y a empresarios intermedios. Muchos de ellos son como, por ejemplo, del Club Rotarios, ¿verdad? Que no son magnates, que trabajan, que están haciendo un esfuerzo por generar empleos, que son personas que no tienen los privilegios de recibir exenciones de impuestos por
30, 40, 50 años, ¿verdad? Que no pagan casi impuestos y que además se pueden hacer lo que se les pegue la gana con nuestra tierra. No. Ahora estamos hablando de todo un bloque que busca el cambio, porque sabe que México no puede seguir igual. Eso me queda claro. Y parece ser que en las encuestas hoy ya tiene 54% AMLO. Parece que estamos por el cambio. ¿Qué va a pasar después? Mira, yo creo que un paso importante es decir, ya no quiero esto. ¿Qué es lo que se está manifestando en esas encuestas? Ese 1 de julio, yo digo que será muy difícil hacer un fraude creíble, porque está tan desigual las encuestas y ya el repudio de la gente por el PRI y los regímenes que no nos han servido, que ya no van a poder hacer un fingimiento, un montaje artificial de un fraude. El problema no va a estar en eso, yo creo que no. El problema va a estar en que nosotros somos víctimas, damnificados de estructuras verticales que cuando no han sido autoritarias han sido paternalistas. Y entonces nosotros no hemos asumido esa responsabilidad que nos toca de asumir la nación. No es fácil decir, la soberanía reside en el pueblo. Sí, reside, pero también no como derecho, sino también como obligaciones. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer esa construcción de un país corresponsablemente? Andrés Manuel lo propuso en el Museo de la Memoria y Tolerancia, con las víctimas de todas las violencias que hay en México, propuso esto. Del 1 de julio al 1 de diciembre se van a abrir mesas en toda la República Mexicana, en todos los estados, con temas, con sectores, con gremios, que cada uno va a ir aportando ideas, ¿verdad?, propuestas para hacer políticas públicas. Entonces, a partir de ahí vamos a ir construyendo, pero todavía falta un diagnóstico. No se tiene un diagnóstico del desastre, del estado desastroso que guarda la nación. No se tiene. El único diagnóstico que conocemos, que tenemos, y desgraciadamente la gente no lo conoce, y ahí está en tu celular, es el diagnóstico que hace el Tribunal Permanente de los Pueblos. Ahí está. Es el único diagnóstico serio en el capítulo México que existe. Si de veras queremos partir de algo real, tenemos que tomar en cuenta como referencia este diagnóstico y a partir de ahí empezar a construir el México que queremos. Se requiere tiempo, no va a ser fácil, porque te voy a decir una cosa. Yo estoy soñando en que todas las personas, a partir de ese ya el 2 de julio, todas las personas ya automáticamente seremos hombres y mujeres de buena voluntad, ¿sí? Que ya estamos dispuestos a olvidarnos quién fue del PRI, quién fue del PAN, eso ya quedó atrás. Vamos a preocuparnos cómo vamos a construir este México. Eso lo pensamos unos, pero la verdad es que hay otros no van a estar conformes y van a querer seguir molestando, van a querer todavía seguir luchando por sus intereses y que van a hacer la vida imposible a Andrés Manuel y a los demás también. Como si yo lo estuviera viendo, ¿verdad? Estoy viendo que ya están organizando a las señoras de los sobrevivientes del PAN, los sobrevivientes del PRI, haciendo unas marchas con las cacerolas, mujeres, para protestar contra el mal gobierno de AMLO, como si lo estuviera viendo. Este es un reto importante, por eso es que toda la sociedad civil debemos de aprender a empezar a construir juntos, ¿sí? Y a ser fuertes, porque todo eso va a venir, y presiones de Estados Unidos también. Me quiero preguntar, fíjate, va a ser un momento muy interesante, Diego, cuando Estados Unidos reaccione. Ahorita Estados Unidos no puede hacer nada, porque Donald Trump está haciendo esas tonterías de soltarnos, de liberarnos, de darnos una patada para que aprendamos a hacer México por nosotros mismos, que veamos el mercado interno, tantas cosas importantes. Cuando reaccione Estados Unidos va a ser demasiado tarde, porque ya nosotros vamos a tomar conciencia de nosotros, potenciaremos nuestro mercado interno, vamos a tomar conciencia de nuestros valores, recuperaremos la memoria histórica y dejaremos más bien sacaremos de nuestra mente el chip gringo neoliberal capitalista que se nos ha metido para ser una nación original. Recuperaremos nuestras relaciones entre nosotros, porque en México hay muchos Méxicos y todos los Méxicos están
desconectados y confrontados. Pero también voltearemos nuestra mirada hacia Centroamérica, hacia América Latina. Tendremos que reanudar nuestras relaciones que el PAN y el PRI han hecho pedazos. Sí, siempre yo he pensado en lo maravilloso que es buscar el encuentro de los mexicanos en todos los niveles. Es necesario que la gente de la costa se reúna y vea cómo reimpulsar el turismo que hemos perdido en los últimos años, claro. Que los estudiantes se reúnan a nivel nacional. Va a requerir mucha participación esta nueva etapa, con mucha apertura, y me parece que esto que menciona usted al final es, otra vez nos toca preguntarnos qué tan dispuestos estamos a participar. Porque yo he leído algunos ya adelantándose a ser los más críticos del gobierno, de un eventual gobierno, pero he leído pocos que dicen estar dispuestos a participar de las transformaciones y que va a ser necesario incluso salir de las grandes ciudades, echar tierra adentro y hacer país, que claro. Es necesario. Fíjate que yo no sé si conozcas tú la experiencia de Cherán. Claro, sí. Bueno, pues Cherán es un ejemplo. Es un ejemplo de cómo podemos ser autosustentables, cómo podemos asegurarnos. Ellos lo llaman policías, llaman rondas. Las rondas. Pero además, lo de las fogatas es increíble, ¿no? Cómo en las noches pueden reunirse en las fogatas, en los barrios y platicar. Aquí en México ni siquiera se conocen los vecinos, no se tratan. Y será un reencuentro con los vecinos para precisamente buscar la seguridad, conociéndonos, hermanándonos, va a ser una vida distinta, Diego. Pues hay por ahí señales, ¿no? De personas que están planteando que haya una fiesta en el departamento de AMLO, ¿no? Como una metáfora, pienso yo, sí. De esa necesidad de encuentro festivo, relajado, pues para empezar a platicar de todo esto, padre. Y yo, ¿sabes qué estoy proponiendo? Mira, que todas las personas ese día, todas las personas que quieran salgan a la calle y saquen todas las campanas y campanotas que tengan y las suenen en la calle. ¿Por qué? Porque las campanas para nosotros son como el signo de libertad de nuestra independencia. Esta va a ser la segunda independencia, ya no física, sino la segunda independencia económica. Así vamos a empezar y tendremos ese periodo que correspondió al México independiente, tendremos un periodo de definiciones de lo que nosotros queremos para nuestro futuro. Y creo que vamos a tener una revolución en todo pacífica, constructiva, lenta, respetuosa, a ritmo de las conciencias, sin manipular a nadie, pero muy firme. Yo pienso que va a ser eso. Las campanas también son signo religioso, espiritual, Dios, espiritual, que se nos despierte el mejor espíritu mexicano. Eso significará ese día. Padre Alejandro Sololinde, ha sido un gusto verdadero platicar con usted. Amigos que nos acompañan, pues bueno, ya ven, la conversación siempre fluye mucho mejor conforme vamos profundizando. ¿Algo más que quiera comentar al final? Sí, quisiera decir a la gente que no solo no tenga miedo, que disfrute el México que viene, porque está garantizado con la participación de todas y de todos. Nadie se debe quedar sin construir. Cada uno tiene una parte insustituible en el nuevo México. Si alguien no la pone, México va a quedar incompleto. De todos modos se va a hacer, pero es mejor que sea con la parte que le toca a cada quien. Muchas gracias, padre. Pues bueno, amigos, esto ha sido un episodio más de Coyunturas, Conversaciones Necesarias. Gracias por acompañarnos. Esta es una producción de Estudios Claravista, Lente Social, a través de Somos el Medio, un conjunto de compañeros abriendo espacios para debatir, para escuchar, para abrazarnos. Padre, muchas gracias, Diego, por recibirnos. Gracias. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta entonces.